Bendito el que viene en nombre del Señor. Paz Paz en en el el cielo cielo y y gloria gloria en en las las alturas. alturas. Señor Dios de nuestra salvación, ayúdanos a celebrar con alegría aquellos actos poderosos por los que nos has brindado vida y liberación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Relato de la entrada de Jesús a Jerusalén según San Mateo. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén y había llegado a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la aldea que está enfrente. Allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió: Digan a la ciudad de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellos y Jesús montó. Había mucha gente. Unos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo del Rey David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban: ¿Quién es este? Y la gente contestaba: Es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Dios de todo poder, te alabamos por los actos de amor, por los que nos ha liberado por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. En este día entró triunfalmente en la santa ciudad de Jerusalén y fue proclamado Rey de Reyes por los que tendieron sus mantos y ramas por el camino. Haz que estos ramos sean para nosotros señal de su victoria, y los que los llevamos en su nombre lo aclamemos siempre como nuestro Rey, y los sigamos por el camino de la vida eterna, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, hoy por siempre. Amén. Eterno Dios, que enviaste a tu Hijo Jesucristo en tu tierno amor hacia nosotros, para compartir nuestra humanidad y padecer muerte en la cruz como ejemplo de su gran humildad. Permítenos también participar en su sufrimiento, para participar en su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del profeta Isaías. Miren, mi siervo triunfará, será engrandecido y exaltado, y será muy elevado. Muchos se asombraron de él. Tan desfigurada era su apariencia más que cualquier otro, y su aspecto más que el de los seres humanos. Asombrará a muchas naciones, y los reyes se callarán la boca ante de él, porque verán lo que nunca les había sido contado y comprenderán lo que nunca habían oído. ¿Quién ha creído nuestra noticia? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Creció como un retoño ante él y como una raíz en tierra seca. No tiene ni buen parecer ni hermosura. Lo vimos, pero no nos agradó por feo. Fue despreciado y desechado por la gente, varón de dolores y acostumbrado a sufrir.
Escondimos nuestras caras de él. No lo estimamos, lo menospreciamos. Claramente, él cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo consideramos azotado, herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestros crímenes, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz cayó sobre él, y sus heridas se sanaron. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Pero Dios lo cargó con nuestros pecados. Fue oprimido y afligido, pero no abrió la boca. Fue llevado al matadero como un cordero, como una oveja que enmudece ante sus esquiladores, pero no abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién lo contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Su tumba estuvo con los impíos, y con los ricos estuvo en su muerte. Nunca hizo violencia ni engaño con su boca. Aun así, Dios quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor prosperará por él. Por la angustia de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Por lo que conoció, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con sus pecados. Por tanto, le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él cargado con el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Salmo 72. Oh Dios, da tu juicio al rey, y tu justicia al hijo del rey, para que rija a tu pueblo con justicia, y a tus pobres con juicio, para que los montes traigan prosperidad a tu pueblo, y a los callados justicia. Defenderá a los necesitados del pueblo, rescatará a los pobres y aplastará al opresor. Vivirá mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como el agua sobre el campo segado, como la lluvia que empapa la tierra seca. En aquel día florecerán los justos, y habrá abundancia de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, y del río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán sus adversarios, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas le pagarán tributos, y los reyes de Sabá y de Arabia le ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, y todas las naciones le servirán. Porque él librará al pobre que clamaré, y al oprimido que no tuviere quien le socorra. Tendrá compasión de los humildes,
y de los menesterosos. Salvará la vida de los necesitados. De opresión y violencia redimirá sus vidas, y la sangre de ellos será preciosa a sus ojos. La carta de San Pablo a los Filipenses 2:5-11. Tengan esta actitud que tuvo también Cristo Jesús, quien, aunque existía en forma de Dios, no consideró su igualdad a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, y siendo humano se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es Señor. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarlo a muerte. Después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron al gobernador Pilato. Judas, el que lo había traicionado, al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces Judas arrojó las monedas de plata dentro del santuario, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y poniéndose de acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llama Campo de Sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías, y tomaron las 30 piezas de plata según el precio fijado por los hijos de Israel, y las pagaron por el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús estaba de pie en presencia del gobernador, quien le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Los principales sacerdotes y los ancianos lo acusaban, pero él no respondió nada. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no decía ni una palabra, de manera que el procurador se maravillaba mucho. En la fiesta de la Pascua, el procurador acostumbraba soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Tenían en aquel entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Ante ellos, Pilato les dijo: ¿A cuál quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó a decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido muchas cosas en sueños por causa de él. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? ¡A Barrabás! Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Cristo? ¡Crucifícalo! Pues, ¿qué mal ha hecho? ¡Crucifícalo! Y cuando Pilato se dio cuenta de que no se lograba nada, sino que solo crecía el alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud y dijo: Soy inocente de la sangre de esta.
será asunto de ustedes. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y después de haber azotado a Jesús, se los entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a todo el pelotón alrededor de él. Lo desnudaron y le echaron encima un manto. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza y en su mano derecha una caña. Se arrodillaban ante él y se burlaban diciendo: «¡Viva el Rey de los judíos!». Y escupiendo, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Cuando terminaron de burlarse, le quitaron el manto, le pusieron sus propios vestidos y lo llevaron a crucificarlo. Mientras salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota, que significa calavera, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Lo probó, pero no lo quiso beber. Después de crucificarlo, repartieron sus vestiduras. Echando suerte y sentados, lo guardaban ahí. Pusieron sobre su cabeza su acusación escrita: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Y crucificaron con él a los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando sus cabezas, diciendo: «Tú que derribas el templo en 3 días, lo edificarás. Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y desciende de la cruz». De igual manera, los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decían: «A otro salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? Es Rey de Israel. Que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que lo libre ahora si lo ama, porque dijo: soy hijo de Dios». También los ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban de la misma manera. Desde el mediodía descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Como a las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabachthani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban ahí lo oyeron, decían: «Este hombre llama a Elías». Y de inmediato uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndole en una caña le daba de beber. Pero otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a salvarlo». Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el espíritu. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de gente santa que habían muerto se levantaron. Y después de la resurrección de Jesús salieron de los sepulcros, fueron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: «Verdaderamente este era Hijo de Dios». Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor diciendo: Señor, ten piedad. Por la paz de lo alto, por la misericordia de Dios y por la salvación de nuestras almas, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la paz del mundo, por el bienestar de la Santa Iglesia de Dios y por la unidad de todos los pueblos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestros obispos, por todos los clérigos y laicos de nuestras iglesias, muy especialmente por nuestra congregación de Misa Alegría.
y por liderazgo de la Iglesia de San Esteban en Encarnación. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por esta ciudad y por este país, y también por todas las ciudades y comunidades de las cuales somos provenientes, y por los que viven en ellas. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la buena tierra que Dios nos ha dado, y por la sabiduría que viene del cielo, y el deseo de conservarla, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los ancianos e inválidos, los viudos y órfanos, por los enfermos, especialmente los que se encuentran enfermos en este tiempo de crisis y de coronavirus, y los que yacen en el lecho de dolor, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los pobres y oprimidos, por desempleados e indigentes, por los encarcelados y cautivos, y por todos los inmigrantes, y por todos también los que se acuerdan y cuidan de ellos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. En este tiempo en que estamos aislados, pedimos también por nuestros muertos, nuestros fallecidos, que la esperanza de la resurrección sea presente en nuestros corazones. Pedimos por todos los difuntos y víctimas del coronavirus. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la absolución y remisión de nuestros pecados y ofensas. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Deféndenos, líbranos en tu compasión, protégenos, oh Señor, por medio de tu gracia. Señor, ten piedad. Padre nuestro, tú que estás en los que aman de verdad, el reino que se nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón, y el amor que tu Hijo nos dejó, el amor habite en nosotros, y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz, y olvídate de nuestro error, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en el mal, oh Señor, y ten piedad del mundo.
Bendito eres Dios nuestro, Rey del universo, porque haces que el grano brota de la tierra. Te damos gracias por habernos reunido a recordar este día en que nuestro Señor entró a la semana final de su vida. Danos tu gracia para seguirlo por este camino a una nueva vida. Amén. Bendito eres, Dios nuestro, por el fruto de la vid. Te damos gracias por habernos injertado en la verdadera vid, Jesús, nuestro Maestro, y por habernos hecho uno con Él en el bautismo. Te pedimos que tu Espíritu nos conduzca a compartir su amor con todos. Amén. Oremos. Visita, oh bendito Señor, este hogar con el gozo de tu presencia. Bendícenos con el don de tu amor a todos los que aquí viven y concédenos que manifestemos tu amor los unos a los otros y a todos con quien nos relacionamos. Que crezcamos en tu gracia, amor y conocimiento. Guíanos, consuélanos, fortalécenos y presérvanos en paz. Oh Jesucristo, ahora y por siempre. Amén. Bendigamos ao Senhor nesta tarde. Aqui empezamos, uma vez mais, uma Semana Santa. La más sagrada de todas las semanas, la más sagrada semana del año, ha finalmente llegado. El viaje de Jesús a la resurrección pasará por un tiempo de sufrimiento y de muerte. Y todos los años caminamos con Jesús en dirección a la cruz. Sabemos que durante esta jornada Jesús amará a sus seguidores. Desde el momento en que entra en la ciudad de Jerusalén, aclamado como Rey y Señor, la gente gritaba hosanas, y Jesús amará a sus seguidores hasta los últimos minutos en la cruz, cuando escucha cosas terribles, como la gente que decía, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Es esto realmente un rey? En el misterio de la Semana Santa se desinvolucra el misterio del amor profundo de Dios por toda la creación. Un Dios que está enamorado de su creación. En esta desesperada esperanza de restaurar a la creación a su intención original, Dios se entrega por nosotros como una oferta de amor. Y esa comprensión teológica tiene mucho más sentido ahora cuando estamos llamados a vivir este sacrificio de quedarnos en nuestras residencias para protegernos unos a otros. Y esa comprensión teológica se renueva este año de una forma diferente también en las personas que sirven. Las personas que toman el riesgo de quedarse enfermas para cuidar de otros. Vimos en el noticiario los médicos, los enfermeros, los policías, los bomberos y tantos otros que están allá afuera poniéndose en el riesgo de quedarse enfermos, pero están ahí para servir a nosotros, buscando restaurar y mantener la vida de los demás, de dar vida para nosotros. Bueno, y hoy cuando celebramos la fiesta del Domingo de Ramos, nos sorprendemos que la fiesta trae dos lecturas del Evangelio. El Evangelio de las Palmas y también el Evangelio de la Pasión.
Y quizás muchos de nosotros estamos experimentando la ansiedad de quedarnos en casa durante este tiempo y especialmente durante la Semana Santa y no poder venir a celebrar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en comunidad. Nos parece algo raro. Pero este año, por causa de esto, tenemos la oportunidad de explorar las buenas nuevas de Jesucristo de una forma diferente, de redescubrir Jesucristo en nuestras propias vidas diarias. Yo quiero contarles una historia de un monje carmelita que trabajaba en Brasil, llamado Carlos Mesters. Él empezó una comunidad eclesial de base en una favela de Río de Janeiro. Y una vez llegó en la clase de estudio bíblico y ahí en el pizarrón estaba escrito bien grande: Dios es amor. Y el monje preguntó: ¿quién escribió esta frase? Y ahí una de las mujeres muy tímidas, su nombre era María, dijo: yo lo hice. Y el monje preguntó: ¿y dónde encontraste la inspiración para escribir esto? Y María respondió: bueno, así es como experimento a Dios. Y entonces el monje le dijo: ¿sabías que estas palabras exactas están en la Biblia? Vamos a abrir la Biblia en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8. María empezó a leer y decía así, que cualquier que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces el monje le dijo: la Biblia es una colección de historias acerca del amor de Dios por nosotros. Y también son historias de cómo respondemos al amor de Dios. Yo quiero compartir una otra historia, una historia personal. Fue solamente esta semana pasada que me recordé que cuando era niño tuve una experiencia de distanciamiento social y de aislamiento. Cuando tenía 8 años, contraje hepatitis y el médico solicitó a la familia que me poniesen en un periodo de reclusión. Y estuve en mi habitación, en mi cuarto, por 2 meses y medio. Y no podía salir de ahí ni ver mucha gente. Y esta memoria fue una memoria importante para mí esta semana, porque volví a mi infancia para encontrar respuestas sobre cómo vivir nuestros días actuales. Y lo que me recuerdo fue un dulce recuerdo. Todos los días, después de cada comida, mi hermana más pequeña se sentaba a mi lado y leía historias de la Biblia. Día todo en secuencia. Mi hermana no lo sabía, pero preparó el camino para mi vida cristiana con su amabilidad, con su dulzura. Y en mi enfermedad, en aislamiento, encontré a Dios a través de las historias bíblicas. Y por la bondad, la caridad de mi hermana, encontré a Dios cara a cara. Hermanos y hermanas, esta semana es santa porque separamos una semana del año para investigar la presencia mística de Dios en nuestras propias vidas, en nuestras propias relaciones interpersonales. Y
y en nuestro propio sufrimiento y también en nuestras propias resurrecciones. Saben que esta jornada de Jesucristo, así como también nuestra jornada humana y nuestra jornada terrena, es un viaje difícil. Pero el viaje más difícil es el viaje que tomamos para buscar a Dios dentro de nosotros mismos. Así que los llamo para que abran sus sentidos y que comprometamos nuestros corazones, nuestros cuerpos y mentes a la revelación de Dios durante esta semana que empieza. Que las historias bíblicas de la Semana Santa sirvan para darnos fuerza y esperanza hasta que podamos volver a una vida normal nuevamente. Acuérdense que Dios es amor. Y esta semana, que es santa, puede tornarse más santa si lo vive a través de actos de amor y misericordia. Amén.